que ha logrado la independencia de nuestra nación es algo que a mí me llena mucho. Y como estábamos en esos meses, empecé a ver documentales. Y la cantidad de personas que han estado dentro. Para mí era San Martín y Belgrano, pero había muchísimos criollos dando su vida por esta independencia. Y no es la única guerra en la que estuvieron. Esa es la guerra que estuvieron. Pero nosotros hoy por hoy estamos en una guerra, pero no por nuestra independencia. Estamos en una guerra por nuestra dependencia. La vida cristiana consiste en una gran guerra y luchamos muchas batallas, pero en vez de batalla por la independencia, son por nuestra dependencia. Debemos depender de Dios más y más cada día. Y hoy vamos a ver en Gálatas capítulo 5 de las batallas son no contra un enemigo externo, sino contra un enemigo interno. Es como una guerra civil en nuestro cuerpo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Pero antes de ir de lleno al texto, vamos a orar una vez más. Padre, te agradecemos por el tiempo juntos. Gracias, Señor, porque pudimos adorarte y alabarte. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti, a quien podemos correr y tirarnos a tus pies, reclamando, Señor, por las personas enfermas en nuestras vidas. Gracias porque tú eres nuestra esperanza. Gracias porque cuando los médicos dicen ya no más, tú siempre tienes una voz diferente para nosotros. Señor, te rogamos de que nos hables a través de tu palabra, que ella pueda encontrar lugar en nuestros corazones y hacer lo que está destinada a hacer, cambiar nuestras vidas. Te amamos, Señor, ayúdanos en esta guerra por nuestra dependencia hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Gálatas capítulo 1, versículo 6, leemos de que estaban teniendo un problema estas personas en Galacia. Y eran unos judaizantes, estaban dando un evangelio diferente. Estaban queriendo mezclar las tradiciones judías con esta cristiandad que estaba emergiendo y se estaba empezando a diseminar, a desparramar por el Imperio Romano. Y Pablo en esta carta está atacando directamente esa manera de pensar, esa manera de ver las cosas que estaba introduciéndose en esa iglesia. El argumento de Pablo es que somos salvos por medio de la fe únicamente. No hay que tener ritos externos, no hay que circuncidarse, no hay que observar ciertos días, no hay que tener ritos ceremoniales para lavarse las manos o el cuerpo o lo que fuere, sino que somos salvos, tenemos favor con Dios únicamente por la fe. Y que nuestra vida cristiana debe continuar por medio de la fe y por medio del poder del Espíritu Santo. Y eso nos trae al capítulo 5, versículo 16. Y en adelante vemos que hay dos naturalezas dentro nuestro en lucha. Versículo 16 de Gálatas capítulo 5 dice: digo pues, andad en el Espíritu, una naturaleza, y no satisfagáis los deseos de la carne. Estas dos naturalezas coexisten en nosotros, el Espíritu y la carne. La carne es nuestra capacidad para servir al pecado. La carne es lo que todo el tiempo está diciendo yo quiero, yo, mí, yo. Esa es la carne. Yo necesito esto, yo necesito aquello. Y hay veces que es verdad. Yo necesito comer, eso es verdad. Yo necesito resguardarme de la lluvia o de la intemperie, eso es verdad. Pero cuando empezamos a reclamar cosas que no son ni sustento ni abrigo, y empezamos a tener una actitud demandante, esa es la carne nuestra, que está empezando a demandar. Yo necesito que me dejen ver la novela. Yo necesito, y a veces es verdad, yo necesito un poco de paz. ¿Sabes? Hay un lugar en tu casa que está destinado, está diseñado para que tengas paz cuando tus hijos te vuelven loco, para que tengas paz cuando no entendés lo que te dice tu esposa, solo entendés que está enojada. Ese lugar se llama baño.
Estás solo, estás sola. A veces. Bueno, sí. Pero cuando te bañas también puedes estar solo. A veces tus hijos entran, ¿no? Y te agarran de la mano y te tienen ahí. Pero hay cosas que reclamamos como necesidades y no lo son. Entonces, ¿qué es esto que me hace pensar que necesito este nuevo celular? Que necesito este nuevo auto. Tengo un auto nuevo, pero quiero uno mejor porque el vecino se compró uno mejor. ¿O qué te hace pensar que necesito algo que realmente no necesito? Y demandarlo es la carne. Por otro lado, está el Espíritu. El Espíritu es la capacidad, o nos da la capacidad, de servir a Dios. Y nos fue dada por medio de Cristo cuando nacimos de nuevo espiritualmente. Cuando naciste espiritualmente, cuando reconociste tus pecados, cuando le pediste a Dios perdón por esos pecados y comenzaste a andar por gracia de Dios en una vida nueva, en una relación nueva, el Espíritu Santo comenzó a morar en tu vida, comenzó a habitar en tu vida. Ya no alquila tu corazón, compró tu corazón con la sangre de Cristo y es su propiedad. Y hay un mandato en este versículo. Fíjense, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Es un imperativo, es un mandato, es una orden de Dios. Y un mandato no es opcional, es algo que es posible lograr. El mandato dice que debemos ser controlados, debemos andar por el Espíritu y no por nuestros deseos. Pastor, ¿se puede eso? ¿Es verdad se puede? ¿Saben? He descubierto, muy para mi asombro, que hay personas que son capaces de hacer dieta. Se privan de comer. Ahora, para vos decís, pastor, eso es... ¿Sabés lo que es para mí eso? Vinieron a mi casa mis padres, mis hermanos y con sus sobrinos. Y con mi esposa compramos alimento para hacer el cumpleaños de Claudia, el cumpleaños de Maya y el cumpleaños de Jojo, de Josías. ¿Saben cuánto quedó? No quedó nada. Y mi esposo me decía, comen lindo, ¿eh? Y sí, son Escobar. Desde chicos ya comíamos mucho. Y para mí es una lucha. Cuando no como es porque estoy enfermo o porque tengo llagas. Para mí es una lucha dejar de comer. Para mí es una lucha no comer 2 porciones. Y más cuando hacemos algo acá entre todos y cada uno trae una empanada más rica que la otra. Es una lucha. Pero es la carne que está demandando. Es la carne que está pidiendo satisfacción. Pero cuando nos dice andad en el Espíritu, nos lo dice primero porque es un mandato de Dios y segundo porque Él sabe que es posible que lo hagamos. Versículo 17, vemos estas dos naturalezas dentro de nosotros. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Es decir, están enemistados. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay un enfrentamiento. Es como, ¿vieron esas luchas de cuerda? Las hinchadas. Yo tengo, tenía que haberlo traído antes. No conseguí una cuerda, pero conseguí un palo. Y le voy a pedir, ¿me ayudarías? Tranquilo. Tomá este extremo, pero con ganas, como si fuese la PlayStation 4. Ahora, yo voy a tirar y vos vas a tirar. Si yo llego a cruzar el púlpito, gano. Si vos tocas la pared, ganás. ¿Dale? ¿Listos? Ya, dale, fuerza. No, ya perdí. Dale. Ya perdí. La PlayStation es para mí. Pero vamos a pedir a alguien que te ayude. Vení. Ella... Vamos a pedir a alguien más grande. No, porque ella yo la conozco. En media cinturón negro me pega una patada. ¿Me ayudarías a ella? Ahora, dije mal, dije me ayudaría. ¿Le ayudarías a él? Obvio.
¿Listo? Si ustedes tocan el pizarrón, ganan. Che, están tirando fuerte. ¿Listo? Mira, la cancherea el otro, con una mano tiene. ¿Listo? ¿Preparado? ¡Ya! Bueno, es evidente que me ganaron. Muchas gracias. Un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. Ahora, cuando él estaba solo, ¿me podía vencer? No. ¿Saben? Cuando en esta lucha, en esta tirantez que hay en nuestro cuerpo, la carne contra el espíritu, cuando vos estás solo luchando contra tus deseos son gigantes, son casi invencibles. La persona que lucha con el alcoholismo, es casi invencible. La que lucha con el tabaco, invencible. La que lucha con ver cosas que no debe ver en internet, invencible. El que lucha con la avaricia, invencible. El que lucha con la infidelidad, invencible. ¿Pero por qué? Si yo puedo, la fuerza está dentro mío. No. Cuando luchás, cuando tirás en esta guerra que hay dentro tuyo, por tu propia cuenta, es prácticamente invencible. Ahora, bueno, yo en lugar de él, pero ponele, él le pidió ayuda a alguien mucho más fuerte, alguien mucho más grande. ¿Saben? El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas son como Sergio ayudándole. Por más que la carne tire y tire y tire, mientras él se dejaba ayudar por Sergio, me iba ganando, me arrastraba. Mi peso no sostenía la fuerza de ellos dos. El peso del pecado, el peso de esa carne, de esos deseos pecaminosos, cuando estamos siendo ayudados por el Espíritu Santo, no son competencia, pero solamente cuando lo hacemos con el Espíritu Santo. Y este conflicto es inevitable y es constante en nuestras vidas. Y necesitamos balancearnos en este conflicto, porque no ganamos todas. ¿Cuántos pueden decir, no, pastor, yo desde que estoy en el Señor jamás pequé? ¿Saben? Una vez estábamos en una reunión de hombres, no voy a decir quién, no, ustedes no lo conocen tampoco, y yo estaba ahí, porque también era proyecto de hombres, estaba ahí, y una persona agarra y dice, yo quiero agradecer porque este año no pequé. Estábamos en noviembre. Yo los miré a los otros seminaristas, yo estaba en el seminario, miré a los otros seminaristas como, ¿qué hago acá con él? A ver si todavía lo mancho con mi sombra. La palabra de Dios dice que todos ofendemos muchas veces. La palabra de Dios dice que si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. La verdad es que en esta lucha entre la carne y el espíritu, hay veces que la carne tiene sus victorias. Y gloria a Dios por esas veces que el espíritu tiene sus victorias. Ayer se jugó la Champions, ¿sabían? ¿Sí? Los hombres sí, las mujeres dicen, ¿qué? ¿Otro partido? Ayer se jugó la Champions y si ustedes entienden algo de fútbol, la Juventus se caracteriza por la defensa que tiene. Son genios defendiendo. Yo no entiendo nada de fútbol, pero yo miraba la defensa de la Juventus y decía, wow, todos en filita, todos conectados, todos como con wifi estaban todos defendiendo. Y yo veo en la selección nuestra, la Argentina, tenemos los mejores delanteros del mundo. ¿Se imaginan con esa defensa? Si defendemos bien y atacamos bien, somos campeones. Pero si atacamos bien y tenemos un coladero ahí atrás defendiéndonos, ¿cómo va el partido? 28-25. En esto hay una tirantez. Y necesitamos no solamente saber atacar nuestros deseos,
sino también defendernos de ellos. Con la ayuda, obviamente, del Espíritu Santo. Versículo 18. Vemos el cambio que hay en nosotros como creyentes. Dice, pero. Es más, algún día me gustaría, creo que alguien hizo un sermón acerca de los pero en la Biblia. No sé si se acuerda. ¿Te acordás? Entonces lo voy a hacer. Me encanta cuando la palabra dice pero. Porque todo viene mal, pero. Y Dios cambia, Dios redirecciona las vidas de las personas. Dice, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Se acuerdan quiénes estaban amenazando la vida espiritual de esta iglesia? Los judaizantes, que decían que todavía estábamos bajo la ley. Dice, si son guiados por el Espíritu, ya no están bajo la ley. La ley no está hablando solamente del decálogo, de los 10 mandamientos, sino que habían 613 mandamientos que habían agregado algunos rabinos como notas, y ellos debían observarlos, de cómo lavarse, antes de qué, después de qué, cómo bañarse, cómo comer, cómo no comer. Debían toda una ceremonia. Y eran todos ritos externos. Y lo que está diciendo Pablo es, hay ritos externos y hay verdades internas, convicciones internas. Si sois guiados por el Espíritu interno, no estáis bajo la ley externa. Siempre es más poderoso cuando viene de dentro. ¿Alguna vez alguno tiró una pared con un martillo, una masa? ¿Es fácil? Depende de los cimientos, ¿no? Pero no es, por lo general no es fácil. Y menos si es un edificio gigante. ¿Te imaginás con la masa y cortafierro, pared por pared, ladrillo por ladrillo? No terminas más. ¿Qué hacen hoy por hoy? Los implosionan. Le ponen dinamita por dentro en las estructuras, ¡pum! Y cae sobre sí mismo. Se derrumba en segundos, lo que manualmente, externamente nos tomaría meses con ayuda. Siempre cuando viene desde dentro, cuando es una convicción interna, va a ser más fuerte que una presión externa. Hablábamos hace un momento con el hermano Raimundo y hablábamos acerca de los diezmos. Y hay iglesias, yo lo había escuchado pero no tenía referencia de primera mano, donde se anota cuánto vos das de diezmo. Y a ver, el hermano diezmó, presente, no diezmó, y empiezan y hasta lo publican. Lo ponen ahí para que todos vean quién diezmó y quién no. Y hablábamos con él y decía, no, acá no hacemos eso. Es una convicción interna de cada uno. Y el hermano glorificaba a Dios por eso. Porque no imponemos, eso no se impone. Es una convicción interna de que todo lo que tengo le pertenece a Dios y que el 10% es lo que Dios, no es que me pide, ¿cómo poder decirlo? Es lo que Dios solicita para el mantenimiento del edificio, para poder alcanzar a las naciones, para poder apoyar a nuestros misioneros, para poder pagar las cuentas de lo que haya que hacer, para poder crecer y poder abarcar más terreno, para poder hacer folletos y repartir más, para poder extender el reino de Dios, el 10%. Hay hermanos que son muy generosos. Hay hermanos que no solo dan su 10%, sino que también dan ofrendas. Y gloria a Dios por eso. Por testimonio propio y testimonio de otros, cada vez que somos generosos, Dios es más generoso. Y es como un círculo virtuoso. Yo soy generoso y Dios me bendice con más generosidad. ¿Y qué hago, Señor? Y sigo siendo generoso. Y Dios sigue bendiciéndome. Es lo que yo he visto. Y es como funciona. Es una ley externa queriendo combatir y una ley interna, una ley espiritual que es mucho más alta. Dice en Romanos capítulo 7, versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley, esa ley, esos ritos, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos.
De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, de la ley. También en Romanos Pablo dice en capítulo 8, versículo 2 al 4, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Efesios el mismo escritor dice, ser guiado por el Espíritu es un asunto de control o ser lleno del Espíritu. En Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es estar controlado. Por lo que leemos ahí, dice, no se emborrachen, no se llenen de alcohol. ¿Qué pasa a una persona cuando se llena de alcohol? Pierde estabilidad, su mente ya no piensa bien y pierde los reflejos. Si antes frenaba rápido, ahora tarda en frenar y habla raro, se comporta raro. Está gobernado por el alcohol. Ahora, dice Pablo, no se dejen gobernar por el alcohol, antes bien, déjense gobernar, controlar por el Espíritu. Entonces sí, vas a andar raro. Donde todos estén tristes, vos con una sonrisa. Vas a caminar raro, porque en este mundo inseguro vas a caminar seguro de que Dios es el que te protege. Vas a mirar raro, porque donde todos ven oscuridad, vos podés ver que Dios tiene un propósito para eso. Vas a hablar raro, porque cuando todos estén quejándose, vos vas a estar agradeciéndole a Dios. Ser controlado por el Espíritu. Ese es el cambio que hay en nosotros como creyentes. Ahora vemos más adelante, versículo 19 al 21, algunas señales de derrota. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y lo último abarca todo, y cosas semejantes a estas. Y cosas semejantes a estas. Cuando la carne nos controla, estas obras o cosas semejantes a estas son las que están en nuestra vida. Serán vistas en nuestras vidas. Ahora tal vez diga, pastor, no, yo, ese principio, adulterio, fornicación, yo no, para nada. Bueno, pero ¿qué tal de la ira? Está en la misma lista. ¿Qué tal de los celos? ¿Qué tal de las contiendas? No, pastor, a mí me gusta discutir, pero sanamente. Es raro discutir sanamente. Uno no debe levantar la voz cuando discute sanamente. Uno no debe insultar mentalmente cuando discute sanamente. Y como dijimos, esta no es una lista completa, sino que dice, y cosas semejantes a estas. ¿Qué otras cosas hay en nuestras vidas que por ahí no están en la lista? ¿No gritarles a tus hijos? Yo me anoto en eso. Honrar a Dios con tus pensamientos. ¿Qué otra cosa hay de estas listas? Cosas semejantes a estas, que son vistas y son señales de que vamos perdiendo batallas. Malos pensamientos, malas palabras, malas amistades y cosas semejantes a estas son señales de derrota. Versículo 22 en adelante vemos las señales de victoria. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz. Ya con esa sacamos la lotería. Paz, paciencia, benignidad. La palabra benignidad es excelencia moral. Cuando hacemos lo correcto porque es lo correcto. Benignidad, bondad, fe. No está hablando de la fe salvadora, sino de la fidelidad. Creo en esto y soy constante en lo que creo. Soy fiel en lo que creo. Fe. Mansedumbre, que puede ser amabilidad, o algunos dicen poder bajo control, que decanta en amabilidad. Templanza, que es el dominio propio. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. Ningún judaizante puede venir y decirte, no, eso no podés hacer, no podés tener gozo, no podés ser amable. No. No hay ley que contradiga estas verdades. No hay ley que contradiga este fruto espiritual. Se llama el fruto, sin embargo tiene muchas caras. ¿Cuál de esas caras ven cuando ven tu vida? Versículo 24 al versículo 25. Vamos a ver cómo ganar esta guerra, una batalla a la vez. Versículo 24. Dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Primero, nuestra muerte a la carne. Versículo 24. Podemos tener victoria, es posible, es alcanzable, porque somos de Cristo. La carne ya no es nuestro jefe, la carne ya no manda en nuestros corazones, no tiene el derecho. En Romanos capítulo 6, versículo 1 al 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Supongamos que tenés un jefe. Algunos son sus propios jefes, otros tienen un jefe. Y a ese jefe, en la oficina, lo echan. Lo encontraron haciendo algo raro, no lo sé, lo echan. Pasan 3 días. Y el jefe se vuelve a presentar, vestido de jefe, y comienza a dar órdenes. Por favor, correme eso para allá, sacame esto, ¿me puedes hacer el informe? Sí. Y empieza a dar órdenes. Sería tonto pensar que las personas en la oficina dijeran, sí, y empiezan a obedecerle, ¿o no? Sería raro. Ya hay otro jefe, solo que se fue al baño, ahora viene. ¿Por qué estás dándome órdenes? Cuando la carne comienza a mandar en nuestras vidas, es tan irónico como eso. Él fue expulsado, la carne fue expulsada, ya no tiene dominio, no tiene control sobre nuestras vidas. El título de propiedad de nuestras vidas está a nombre de Jesucristo. Sin embargo, viene la carne, dice, no, yo quiero eso. Peleate con aquel. Mirá lo que te dijo. ¿Qué haces dando órdenes? Vos no sos mi jefe, vos no sos mi dueño. Así de irónico es cuando la carne comienza a mandar. Debemos morir a la carne. Y esto lo enseñó mi papá cuando vino.
Mucho tiempo antes lo dijo Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Cuándo? Cada día. Cada día. Padre, es necesario que yo mengüe, que mis pasiones, mis deseos queden al costado y que la persona de Jesucristo crezca en mi vida. Cada día. Con nuestra muerte en la carne, versículo 25, con nuestra vida en el Espíritu. Somos hechos vivos en el Espíritu al momento de la salvación. En Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, fácil, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esta transformación que Cristo hizo en nosotros nos debe impulsar, nos debe guiar, nos debe motivar, nos debe empujar a vivir controlado por el Espíritu. Nuestra vida cristiana empieza con fe y el Espíritu, y debe continuar por fe y el Espíritu. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, el mismo libro, unos capítulos hacia atrás, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mismo libro, capítulo 3. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿Las cosas externas que hacen? ¿O por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Comenzamos esta vida cristiana con fe, dependiendo de Él, reconociendo que no había nada que podamos hacer para ganar nuestra salvación, que todo Él lo había hecho y lo había hecho por amor y dependemos de Él. Pero va pasando el tiempo y tal vez ya no dependemos tanto. Y solo lo llamo en las urgencias, o cuando necesito, o cuando ya no sé qué hacer porque me metí en un lío tremendo. Señor, ayúdame. Si comenzamos por el Espíritu, continuemos por el Espíritu, dependiendo de Él. ¿Cómo vamos en la guerra? ¿Estás ganando la carne o está ganando el Espíritu dentro nuestro? Te animo a seguir luchando esta guerra por la dependencia. Dios quiere ayudarnos a ganar estas batallas. Debemos dejar que Él lo haga. Warren Wiersbe, un escritor, dice: andar en el Espíritu no es alguna experiencia emocional ajena a la vida diaria. Es una experiencia diaria del creyente que se alimenta en la palabra, que ora y obedece lo que dice la Biblia. Te desafío a depender de Dios cada día. Aleja ese yo puedo y reemplazarlo por lo que dice la palabra de Dios. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, ¿cuánto te necesito? ¿Cuánto te necesitamos? ¿Cuánto necesitamos recordar que dependemos de ti? No solo al momento de creer,
no solo por nuestra salvación, sino que necesitamos de ti. Como las ramas necesitan del árbol para nutrirse y estar conectadas para dar fruto, así necesitamos, Señor, estar conectados contigo, dependiendo de ti. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en medio de esta sociedad autosuficiente, a poder ser solo Dios suficientes. Que en ti esté nuestra fortaleza, que aferrados a ti podamos lograr todo aquello que tú tienes planeado para nuestras vidas. Dependiendo de ti, confiando en ti, hablándote a ti, buscando que Jesucristo crezca en nuestras vidas y que nuestra carne mengue en nuestras vidas. Señor, que podamos día tras día pelear esta batalla por la dependencia hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.